En Bienvenido al canal Legado de Celebridades de EU. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varios individuos notables, íconos cuyo impacto perdurará por generaciones. En el episodio de hoy, honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias tocó tu corazón, por favor considera dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora, comencemos. Jim McNeely, el distinguido pianista de jazz, compositor y arreglista, cuya carrera abarcó 5 décadas, falleció el 26 de septiembre de 2025, a la edad de 75 años. Saltó a la fama en la década de 1970 como pianista de la Thad Jones, Mel Lewis Orchestra, un papel que lo colocó en el corazón de la escena del jazz de Nueva York. Más tarde tocó con el Stan Getz Quartet y el Phil Woods Quintet. Su toque en el piano era admirado por su claridad, elegancia y sutil poder. Tanto el público como sus compañeros lo reconocieron como un artista que combinaba un profundo respeto por la tradición con el coraje para innovar. Como compositor y director, McNeely construyó una reputación verdaderamente internacional. Dirigió la Frankfurt Radio Big Band durante más de una década, colaboró con la Danish Radio Big Band y escribió obras innovadoras para la Vanguard Jazz Orchestra. Sus álbumes, incluyendo Group Therapy, 1992, y Barefoot Dances and Other Visions, 2018, obtuvieron nominaciones al Grammy y elogios de la crítica, lo que demuestra su capacidad para crear música que era a la vez compleja y accesible. Nacido el 18 de mayo de 1950 en Chicago, Illinois, McNeely estudió en la Universidad de Illinois. Más tarde se convirtió en un educador muy respetado, enseñando en la Manhattan School of Music, donde generaciones de jóvenes artistas se beneficiaron de su conocimiento y generosidad. Honrémoslo hoy. Comenta 75. Su edad. O escribe Rip Jim McNeely para celebrar a un maestro que enriqueció el jazz con brillantez y corazón. Ray Lane, veterano comentarista deportivo de Detroit, y una de las voces más confiables en los deportes de Michigan, falleció el 27 de septiembre de 2025 a la edad de 86 años. Nacido en 1939, Lane comenzó a transmitir a principios de la década de 1960 y pasó más de 5 décadas detrás del micrófono. Se convirtió en una presencia familiar en Doppelkoke-BK y BD, antes de unirse a la cabina de los Detroit Tigers, en la década de 1990, donde su estilo de narración constante se convirtió en parte de las noches de verano para innumerables hogares. También cubrió a los Pistons durante sus años de campeonato, así como al fútbol de Michigan, cimentando aún más su reputación como una de las voces más versátiles del Medio Oeste. Su profesionalismo le valió múltiples honores como comentarista deportivo del año y su ingreso al Salón de la Fama del Deporte de Michigan. Fuera de la cabina, Lane era conocido por su trabajo de caridad y su disposición a retribuir a su comunidad. Recordado por sus colegas como accesible, dedicado y humilde a pesar de su larga lista de logros. El fallecimiento de Ray Lane marca el final de un capítulo en la historia de la radiodifusión de Detroit. Su voz llevó a los fanáticos a través de victorias y derrotas, convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de la ciudad. Si sus transmisiones alguna vez fueron parte de tus rituales del día del partido, deja un comentario compartiendo ese recuerdo. Comenta 86 su edad, o escribe Rip Ray Lane para honrar a un hombre que dedicó su voz a los deportes de Michigan durante más de medio siglo. Joel Moss,
uno de los productores discográficos más respetados del último medio siglo, falleció el 15 de septiembre de 2025, a la edad de 80 años. Nacido en Detroit en 1945, Moss comenzó a trabajar en estudios de grabación durante la década de 1960, construyendo constantemente una reputación por su agudo oído y su meticulosa atención al detalle. A lo largo de las décadas, se convirtió en un socio confiable para artistas de todos los géneros, colaborando con Ray Charles, Tony Bennett y Barbara Streisand, así como produciendo álbumes de elencos de Broadway que llevaron el espíritu del teatro a hogares de todo el mundo. Moss ganó múltiples premios Grammy con Tony Bennett, siendo los duetos un sello distintivo de su oficio. También recibió un Emmy por dirección musical, demostrando su versatilidad tanto en el estudio como en el trabajo televisivo. Más allá de los premios, sus colegas admiraban su profesionalismo, su guía constante y su disposición a ser mentor de productores e ingenieros más jóvenes. Era conocido por equilibrar la precisión técnica con el lado humano de la grabación, creando paisajes sonoros que se sentían tanto pulidos como vivos. Joel Moss deja un legado que une generaciones. Grabaciones marcadas por la calidez, la claridad y la autenticidad, estableciendo un estándar que continúa inspirando. Si su trabajo alguna vez te ha conmovido, escribe RIP Joel Moss o comparte el número 80. Su edad, como un tributo a un productor cuya maestría definió la excelencia. Claudia Cardinale, una de las actrices más icónicas de su generación, que llevó el cine italiano in octu e internacional hacia alturas deslumbrantes, ha fallecido el 23 de septiembre de 2025 a la edad de 87 años. Nacida en Túnez en 1937 en una familia siciliana, Cardinale captó por primera vez la atención del público a finales de la década de 1950 y pronto se convirtió en una de las estrellas más radiantes de Italia. Ganó un amplio reconocimiento en Rocco y sus hermanos, 1960, y El Gattopardo, 1963, de Luchino Visconti, donde su talento y belleza iluminaron la pantalla. A mediados de la década de 1960, su éxito se extendió por todo el mundo con papeles memorables en La Pantera Rosa, 1963, y Érase una vez en el Oeste, 1968, de Sergio Leone. Actuaciones que aseguraron su lugar entre los grandes del cine. A lo largo de su carrera, fue reconocida con múltiples premios David di Donatello y prestigiosos honores a la trayectoria, incluyendo el León de Oro en Venecia, el Oso de Oro en Berlín y un tributo especial en Cannes, prueba de su influencia duradera en el cine europeo y de Hollywood. Fuera de la actuación, Claudia Cardinale se erigió como una poderosa defensora de los derechos de las mujeres y el trabajo humanitario. Admirada no solo por su arte, sino también por su fuerza, independencia y compasión. Sus películas, premios y dedicación de por vida al arte y la justicia aseguran que su legado nunca se desvanecerá. Deja un comentario con 87. Su edad. O escribe RIP Claudia Cardinale en memoria de una mujer cuyo espíritu y talento tocaron generaciones en todo el mundo. Danny Thompson, un multiinstrumentista británico mejor conocido por su trabajo, pionero en el contrabajo, en folk, jazz y rock, falleció el 23 de septiembre de 2025 a la edad de 86 años. Nacido en 1939, en Tynemouth, Devon, Thompson comenzó a tocar el bajo cuando era adolescente y a principios de la década de 1960 se había convertido en un intérprete muy solicitado en los clubes de jazz de Londres. Primero ganó prominencia con Alexis Corners Blues Incorporated, antes de cofundar el grupo de folk jazz Pentangle en 1967.
La innovadora fusión de la banda de folk tradicional, blues y jazz de improvisación estableció a Thompson como uno de los bajistas más versátiles de su generación. A lo largo de una carrera que abarcó más de 5 décadas, Thompson colaboró con una amplia gama de artistas, incluyendo a John Martyn, Nick Drake, Richard Thompson, Kate Bush, Peter Gabriel y Roy Orbison. Su sonido distintivo, tanto sutil como imponente, se podía escuchar en grabaciones que ayudaron a definir el folk rock británico y más allá. Fuera del escenario, Thompson era conocido como un hombre de familia dedicado. Le sobreviven su esposa Sylvia y sus hijos. Los colegas y colaboradores a menudo lo describieron como generoso, realista y un mentor para los músicos más jóvenes. Aunque nunca buscó el protagonismo, la influencia de Danny Thompson permanece incrustada en las grabaciones e interpretaciones de innumerables artistas. Sus líneas de bajo, tanto innovadoras como duraderas, son una parte central de la historia de la música británica moderna. Comenta 86. Su edad, o escribe Rip Danny Thompson, para honrar a un músico cuya carrera dejó una huella duradera en todos los géneros. Bruce Dumont, veterano locutor y fundador de Beyond the Beltway, falleció el 10 de septiembre de 2025 a la edad de 79 años. Durante más de 4 décadas, Dumont fue una presencia confiable en la radio estadounidense. En 1980, lanzó Beyond the Beltway, un programa de entrevistas dominical que rápidamente ganó seguidores leales. El programa, sindicado a nivel nacional, se transmitió en más de 50 estaciones en su apogeo y se hizo conocido por su debate enérgico pero respetuoso. Invitados de todo el espectro político se unieron a la discusión, brindando a los oyentes una rara oportunidad de escuchar puntos de vista opuestos intercambiados con civismo. Para muchos, el programa se convirtió en un ritual semanal, valorado por su equilibrio y coherencia. Nacido en Chicago en 1946, Dumont comenzó en la radio local antes de dirigir su atención a la educación y preservación de los medios. En 1983, fundó el Museo de Comunicaciones de Radiodifusión, que dirigió durante décadas. El museo se convirtió en una de las pocas instituciones del país dedicada por completo a la preservación de la historia de la radio y la televisión. Le sobreviven familiares y es recordado por generaciones de locutores, estudiantes y oyentes, cuyas vidas tocó. El legado de Bruce Dumont perdura en las conversaciones que generó y en la institución que construyó para honrar el medio que amaba. Comenta 79. Su edad, o escribe. Rip Bruce Dumont para rendir homenaje a un hombre cuya voz le dio a la radio estadounidense sustancia y memoria, y la leyenda de Hollywood. Robert Redford, el aclamado actor y director cuya carrera fue definida por clásicos como Butch Cassidy and the Sundance Kid y El Golpe, ha fallecido a la edad de 89 años. Nacido como Charles Robert Redford Jr. en Santa Mónica en 1936. Creció en Los Ángeles y descubrió la actuación en Nueva York, después de luchas tempranas con la dirección en la vida. A finales de la década de 1960, se había convertido en uno de los protagonistas más solicitados de Hollywood. Su papel destacado llegó en Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969, junto a Paul Newman, una película que no solo le trajo fama mundial, sino que le dio un apodo que lo siguió de por vida: el Sundance Kid. La década de 1970 cimentó su lugar como una de las estrellas más rentables de Hollywood. Protagonizó Jeremiah Johnson, 1972, Tal como éramos, 1973,
y El golpe, 1973, nuevamente con Newman, una película que ganó el premio a la mejor película. En 1976, asumió uno de sus papeles más importantes, interpretando al periodista Bob Woodward en Todos los hombres del presidente. Redford no solo fue su estrella, sino también un productor, después de haber asegurado los derechos de la historia del escándalo Watergate, asegurando que llegara a la pantalla con autenticidad e impacto. Redford pronto se dedicó a la dirección. Su debut, Gente corriente, 1980, ganó el premio de la Academia a la mejor película y se llevó a casa el Oscar al mejor director. Sus trabajos posteriores, incluyendo El río de la vida, 1992, y Quiz Show, 1994, mostraron aún más su sensibilidad detrás de la cámara. Incluso al final de su vida, sus actuaciones en Cuando todo está perdido, 2013, y The Old Man and the Gun, 2018, recordaron al público su perdurable presencia en la pantalla. Fuera del cine, Redford estaba profundamente comprometido con el activismo y las causas ambientales. En 1981, fundó el Instituto Sundance y el Festival de Cine de Sundance, dando a los cineastas independientes una plataforma que remodeló el cine estadounidense. Hoy en día, Sundance sigue siendo uno de los festivales de cine más influyentes del mundo, una piedra angular de su legado. Le sobreviven su esposa, Sybil Sars, y sus hijos. Redford sufrió pérdidas personales, incluyendo la muerte de 2 hijos, Scott y James, tragedias que marcaron su vida privada. Sin embargo, continuó trabajando, abogando e inspirando. Los homenajes han llovido en todo Hollywood, elogiando el arte, la integridad y la visión de Redford. Deja un legado que abarca 6 décadas, no solo como un actor querido, sino como un cineasta y líder cultural. Robert Redford nos dio historias e interpretaciones que nunca se desvanecerán. Para honrar su memoria, puedes escribir RIP Robert Redford en los comentarios o simplemente dejar su edad, 89, como un tributo suave. Cada mensaje es una forma de agradecer a una leyenda que moldeó el cine e inspiró a generaciones. Stuart Craig, el célebre diseñador de producción cuyos sets visionarios dieron forma al cine moderno, falleció el 7 de septiembre de 2025, a la edad de 82 años. Durante 5 décadas, Craig se convirtió en una de las figuras más veneradas en el diseño cinematográfico. Es mejor conocido por la serie de Harry Potter, donde transformó la imaginación de J.K. Rowling en mundos vívidos y realistas. Desde el gran comedor de Hogwarts hasta el callejón Diagon, sus meticulosas creaciones brindaron una sensación de asombro y autenticidad a millones de espectadores. La carrera de Craig comenzó en la década de 1970 y rápidamente fue reconocido por su capacidad para combinar la historia y los detalles arquitectónicos. Sus colaboraciones con el director Richard Attenborough en Gandhi, 1982, y Cry Freedom, 1987, le valieron 2 premios de la Academia. Su tercer Oscar llegó por El paciente inglés, 1996, cimentando su lugar entre los grandes de su oficio. Su trabajo posterior en Animales fantásticos introdujo su arte a una nueva generación. Nacido el 14 de abril de 1942 en Inglaterra, a pesar de su naturaleza tranquila, fue venerado por su profesionalismo, precisión y talento imaginativo. El legado de Stuart Craig radica en los espacios que creó.
vasto, íntimo e inolvidable. Sus diseños permanecen en la memoria de las audiencias de todo el mundo, un testimonio de cómo el mundo visual puede dar forma a la historia cinematográfica. Comenta 82 su edad. O escribe Rip Stuart Craig para honrar al diseñador visionario que creó la magia. Mark Bollman, mejor conocido como el cofundador y la voz exuberante de la banda pop de la década de 1960, The Turtles, falleció el 5 de septiembre de 2025 a la edad de 78 años. Desde el debut de la banda con It Ain't Me Babe en 1965 hasta el exitazo Happy Together en 1967, Bollman fue una presencia constante y querida en la música pop estadounidense. Los fanáticos apreciaban su alegre energía en el escenario y su voz distintiva que ayudó a que Happy Together fuera un sencillo número 1 y una de las canciones más perdurables de su época. Ese momento se convirtió en el favorito de los fanáticos, convirtiendo a Bollman en una figura familiar en las salas de estar y salas de conciertos de todo el país. Cuando The Turtles se disolvieron en 1970, Bollman se reinventó con su compañero de banda, Howard Kalin, como Flo and Eddie, aportando humor y armonía a las colaboraciones con Mothers of Invention, de Frank Zappa, y de gira con actos desde T-Rex hasta Bruce Springsteen. Su voz se podía encontrar en docenas de álbumes, uniendo rock, pop y comedia con facilidad. Nacido en Los Ángeles en 1947, la carrera de Bollman se extendió más allá del escenario. Más tarde obtuvo una maestría y se convirtió en un educador respetado que enseñaba negocios de música en la Universidad de Belmont, mientras que todavía se unía a las giras Happy Together que atraían a multitudes nostálgicas año tras año. Mark Bollman siempre será recordado como Flo, un artista que llevaba una gran sonrisa, una voz aún más grande y un amor por la música que nunca se atenuó. Su legado vive cada vez que suena Happy Together, recordando al público la alegría que le dio al mundo. Las armonías y la energía de Mark Bollman con The Turtles nos dieron clásicos que todavía suenan en nuestros corazones, comenta 77. Su edad, o simplemente escribe Rip Mark Bollman para honrar su vida y las canciones atemporales que ayudó a crear. Christoph Fondoni, uno de los directores de orquesta más venerados del siglo XX, falleció el 6 de septiembre de 2025, a la edad de 96 años. Nacido el 8 de septiembre de 1929 en Berlín en el seno de una distinguida familia musical, Christoph construyó una carrera que abarcó más de 60 años y le valió una reputación como director, con un estilo claro y preciso y una profunda comprensión de la música. Comenzó su carrera en la década de 1960 con la Ópera de Lübeck, convirtiéndose en el director musical más joven de Alemania. Más tarde dirigió la Ópera de Frankfurt y la Ópera Estatal de Hamburgo, dando forma a ambas instituciones con su audaz programación. En 1984, Donani comenzó su importante mandato en la Orquesta de Cleveland, desempeñándose como director musical hasta 2002. Bajo su liderazgo, la orquesta realizó más de 100 grabaciones, realizó giras internacionales y fue ampliamente considerada como una de las mejores del mundo. Doheny también tuvo una relación duradera con la Orquesta Sinfónica de Londres, equilibrando las tradiciones europeas con el repertorio moderno. Sus obras de Beethoven, Brahms y compositores del siglo XX como Britten fueron elogiadas por su equilibrio entre intelecto y emoción. Más allá del podio, invirtió en educación, iniciando programas para jóvenes y nutriendo a
a la próxima generación de músicos. El legado de Christophe Fondonani radica en las miles de actuaciones que dirigió y las generaciones de músicos que inspiró. Comenta 96 su edad, o escribe RIP Christophe Fondonani, para honrar a un director cuya influencia se sentirá en las salas de conciertos durante décadas. Steve Harvey, un nombre que ruge a través de generaciones, el hombre que se coronó no solo como el rey de la comedia, sino como la voz de la resistencia para millones en todo el mundo. Convirtió Family Feud en una sensación mundial. Hizo del Steve Harvey Show un elemento permanente de la televisión estadounidense y se mantuvo firme como una fuerza cultural que nadie podía ignorar. Sin embargo, su camino hacia ese trono no fue esculpido en alfombras rojas ni aplausos. Comenzó en la sombra de la desesperación con 3 brutales años durmiendo en el asiento trasero de un auto oxidado y averiado. De esas frías y silenciosas noches de hambre y vergüenza, se elevó al centro de atención como una leyenda viviente, armado solo con ingenio, agallas y una fe inquebrantable en sí mismo. Con un carisma explosivo, una voz que podía electrificar a una audiencia en segundos y un humor lo suficientemente agudo como para perforar los días más oscuros, Steve Harvey construyó más que una carrera. Construyó un imperio. Su presencia llenó arenas, coronó giras de comedia y transformó la televisión misma, convirtiéndolo en una de las figuras más imponentes del mundo del entretenimiento. Durante décadas, no se asietes, mitado hacer reír a la gente. Ha redefinido la perseverancia, convirtiéndose en un símbolo de lo que significa tropezar, caer y volver a levantarse con más fuerza. Reyes de la comedia, libros más vendidos, escenarios globales, todos llevan sus huellas dactilares. Todos dan testimonio de un hombre que nunca se rindió a las circunstancias. Y, sin embargo, detrás de la risa que iluminó las pantallas, detrás de la arrogancia que parecía intocable, se esconde una verdad que pocos estaban dispuestos a ver. Su historia no está pulida, sino que es brutal. Un campo de batalla de cicatrices que nunca cicatrizaron por completo. Matrimonios rotos, soledad aplastante y tragedias de las que la fama nunca pudo protegerlo. Para el mundo, él era el hombre que siempre sonreía, que siempre tenía el remate listo. Pero a puerta cerrada, llevaba heridas grabadas profundamente en su alma. Recuerdos que pesaban sobre cada momento de triunfo. Su viaje no se trata solo de éxito. Se trata de las tormentas soportadas en silencio, las batallas libradas cuando las cámaras estaban apagadas. Esta es la historia de Steve Harvey, un titán cultural y un superviviente papiviente herido, un hombre que dio alegría aquí, a millones, mientras soportaba el dolor solo. Y antes de emprender ese viaje, haz una pausa por un momento. Si crees que Steve Harvey se encuentra entre las leyendas más perdurables de la historia de la televisión, presiona "Me gusta" como tributo. Celebra no solo la risa que regaló al mundo, sino la fuerza que se necesitó para reír mientras cargaba con el peso del dolor. Porque el comienzo de esta leyenda no fue el aplauso, fue la angustia, fue el sonido desgarrador de los sueños destrozados frente a ojos burlones, un sonido más fuerte que cualquier risa. En casa, el polvo se pegaba a las botas de su padre, la tiza a las manos de su madre, pero el consuelo rara vez tocaba al niño que cargaba con un tartamudeo y una frágil esperanza. Para el joven Steve Harvey, la infancia no estaba pintada de alegría. Fue esculpida con las cicatrices de la pobreza, la humillación y un mundo que parecía decidido a recordarle lo que le faltaba. Nació el 17 de enero de 1957 en Welch,
Virginia Occidental, un pueblo minero donde la oportunidad estaba enterrada más profundo que las minas en las que trabajaba su padre. Jesse Harvey. Su padre era un minero de carbón cuyos pulmones llevaban el polvo negro de interminables turnos bajo tierra. Su madre, Eloise Vera, era una maestra de escuela que estiraba los centavos hasta que se rompían, decidida a mantener unidos los futuros de sus hijos con pura fuerza de voluntad. Steve era el menor de 5 hermanos, y cuando la familia se mudó más tarde a Cleveland, Ohio, la pobreza los siguió como una sombra. Se establecieron en East 120th Street, donde las aceras agrietadas, las ventanas tapiadas y los lotes vacíos pintaban una imagen de dificultades. La oportunidad era escasa. Los sueños se sofocaron bajo el peso de la supervivencia, y cada día se sentía como una lucha por aguantar. Décadas más tarde, esa misma calle sería rebautizada como Steve Harvey Way, un recordatorio inmortal de que el niño que una vez recorrió su pavimento roto, con ropa remendada y zapatos desgastados, algún día regresaría como un gigante. Pero en aquellos días la supervivencia era cruel. La comida era escasa. La ropa se transmitía hasta que se desintegraba, y los inviernos atravesaban las delgadas paredes de su casa con una frialdad despiadada. Y sobre la pobreza se superponía la herida más profunda, el color de su piel. Crecer como negro en Estados Unidos en la década de 1960 significaba más que hambre. Significaba humillación, puertas cerradas y el recordatorio diario de que el mundo te consideraba menos. Steve cargó no solo con el peso de la pobreza, sino con la carga de ser invisible, inaudito, subestimado. Su tartamudeo hizo que la burla fuera más aguda. Sus sueños se sentían más lejos. Y sin embargo, debajo de todo, ardía un fuego. Una determinación de que algún día, de alguna manera, se liberaría. En el implacable Medio Oeste de la década de 1960, el mundo rara vez le decía a un joven negro que soñara. La supervivencia era la única expectativa, y cualquier cosa más allá de eso se consideraba arrogancia. Para Steve Harvey, cada chispa de ambición era frágil. Doblemente, porque la pobreza lo agobiaba y un tartamudeo hacía que su voz vacilara. En el aula, cada palabra era una batalla. Cada sílaba rota provocaba la risa de sus compañeros de clase. Cada pausa agudizaba el aguijón del ridículo. Llevó esas heridas en silencio. Pero un día, un momento se grabaría para siempre en su memoria. Sucedió en la escuela primaria cuando la maestra les pidió a los niños que escribieran lo que querían ser cuando crecieran. Steve, todavía pequeño e inseguro, guardaba sueños sobredimensionados dentro de su pecho. Con manos temblorosas, escribió: «Quiero estar en la televisión». La habitación se congeló. Entonces, una risa cruel estalló como un vidrio que se rompe por todo el piso. La maestra rompió su papel por la mitad, destrozando más que palabras. Era su propia esperanza la que se estaba destrozando. ¿Un chico negro pobre y tartamudo de Cleveland en la televisión? Se burló, llamando a sus padres para reprenderlos por su supuesta arrogancia. Steve confesaría más tarde: «Todavía escucho ese papel rompiéndose». Ese sonido cortó más profundo que cualquier insulto. En casa, el rostro de su madre llevaba el aguijón de la humillación. Pero su padre, Jesse Harvey, se negó a dejar que el momento destruyera a su hijo. Miró a Steve a los ojos y le dijo: «Escríbelo de nuevo. Ponlo en tu pared. Léelo todas las mañanas y todas las noches. Hazlo tu promesa». Esas palabras se convirtieron en escritura,
Steve las clavó en su pared y las recitó como una oración, aferrándose a ese sueño como si fuera la única línea de vida que tenía. Cuando se graduó de Glenville High School en 1974, el voto todavía ardía en su pecho sin ser sacudido. Y años más tarde, cuando lo imposible se hizo realidad, Steve nunca lo olvidó. Cada Navidad le enviabas a esa antigua maestra un televisor nuevo, cada uno con una nota adjunta. Un recordatorio silencioso y agudo de que el chico del que se burló ahora estaba en cada sala de estar de Estados Unidos. Las cicatrices de la infancia nunca se desvanecieron, sino que se endurecieron en acero. Esa humillación, ese pedazo de papel roto, se convirtió en el combustible que forjó el fuego en su pecho. La voz que un día resonaría en los escenarios y la voluntad que nunca se doblegaría. Es inquietante pensar en la distancia entre el sueño de un niño frágil, hecho pedazos, y los rugientes aplausos de un escenario de comedia. Pero ahí es donde nació la leyenda de Steve Harvey. No en el aplauso, sino en el desafío. Sin embargo, el camino entre ese voto y el escenario no fue pavimentado con facilidad. Después de la escuela secundaria, Steve vagó inquieto a través de trabajos que nunca alimentaron su alma. Llevó el correo de puerta en puerta en los fríos inviernos de Ohio, hasta que sus dedos se pusieron rígidos por el frío. Fregó alfombras de rodillas, hasta que sus nudillos sangraron en carne viva. Vendió pólizas de seguro a extraños que le cerraron la puerta en la cara. Giró llaves como mecánico, cubierto de grasa y agotamiento, e incluso se subió a rings de boxeo, recibiendo golpes en el cuerpo solo para ganar un cheque de pago. Cada turno terminaba igual. Sus bolsillos casi vacíos, su espíritu aún más vacío. Pero a través de todo esto, una promesa se cernía sobre él, como una linterna frágil en la oscuridad. Estaré en la televisión. Esas palabras, una vez burladas, se convirtieron en la llama que se negó a morir. Incluso cuando la vida lo desnudó, ese sueño parpadeó por dentro, guiándolo a través de interminables noches. Y entonces, una noche de 1900, todo cambió. Dentro de un club ahumado de Cleveland, las luces estaban bajas y el aire pesado. La multitud esperó, inquieta, hambrienta de risa. Un amigo empujó a Steve, desafiándolo a probar el micrófono abierto. No tenía nada que perder. Con el corazón latiendo con fuerza y las rodillas temblando, dio un paso adelante. La primera broma salió torpemente, luego otra. De repente, algo cambió. La sala se abrió con risas. El sonido lo envolvió, feroz y liberador, como si el universo finalmente hubiera respondido a su oración. Cuando el anfitrión le metió $50 en la mano, Steve salió a la fría noche con lágrimas corriendo por sus mejillas, apretando ese billete arrugado como si fuera oro. Se susurró a sí mismo: nací esta noche. No era solo dinero. Era prueba, validación, renacimiento. A la mañana siguiente, renunció a su trabajo. Había encontrado su vocación, el camino que lo llevaría de ser un niño tartamudo en Cleveland a un hombre que podía hacer reír al mundo. Por primera vez, supo quién estaba destinado a ser. Pero el destino rara vez ofrece un camino recto. Durante 3 largos años después de ese avance, Steve Harvey no vivió en apartamentos u hoteles, sino en el asiento trasero de un Ford de 1976. El coche se convirtió en su techo, su cocina, su ataúd de esperanza. Una nevera portátil en el maletero servía como su refrigerador.
Los lavabos de las gasolineras y las duchas de las piscinas públicas eran sus baños. Las noches eran despiadadas. El hambre le roía el estómago hasta que gruñía más fuerte que sus chistes. Sándwiches baratos se extendían durante días, y a veces el sueño era su único escape del dolor de un vientre vacío. Se sentaba en el asiento del conductor, con la niebla acumulándose en el parabrisas agrietado, observando las luces de la calle parpadear en los rostros que pasaban a su lado, aterrorizado de que alguien pudiera ver a través del vidrio y descubrir su vida secreta. Era tan deprimente, confesaría más tarde. Puedes hacerlo durante una semana, pero 3 años... Sin embargo, incluso entonces, se aferró al mandato de su padre. Lee tu sueño mañana y noche, murmurándolo como una escritura en el silencio del coche. Incluso en mis peores horas, insistió. Creía que las cosas mejorarían. El punto de ruptura casi llegó. Una noche, listo para rendirse, levantó el teléfono para llamar a su padre y admitir la derrota. Pero antes de marcar, presionó reproducir en su contestador automático. 2 mensajes parpadearon. El primero, un club en Jacksonville que ofrecía $150. El segundo, otro trabajo la noche siguiente por la misma cantidad. De repente, tenía $300, justo lo suficiente para comprar un vuelo barato a Nueva York, donde los productores de Showtime at the Apollo lo querían en el escenario. Si hubiera perdido esas llamadas, un botón, una vacilación, la historia de Steve Harvey podría haber mitigado. Incluso entonces, la supervivencia solo fue posible gracias a ángeles inesperados. Una pareja amable, Rich y Becky Liz, reconocieron su determinación y le dieron un contrato de limpieza de alfombras y una línea de crédito para viajar. Su fe restauró su dignidad cuando la vergüenza casi la enterró. Años más tarde, con lágrimas corriendo en la televisión nacional, Steve los llamó en vivo para darles las gracias. Prometió pagar su amabilidad por el resto de su vida. Esos años de hambre, ridículo y noches frías en un coche no lo aplastaron. Lo esculpieron. Cada revés se convirtió en combustible, cada humillación en un peldaño, hasta que el niño que una vez fue objeto de burlas por tartamudear, estuvo listo para enfrentarse a la nación. Steve Harvey había nacido de nuevo en la risa, bautizado en la dificultad, y ahora llevaba el fuego inquebrantable de un hombre destinado a convertirse en una leyenda. El chico que una vez susurró su sueño en la oscuridad de un Ford, ahora se encontraba bajo las luces cegadoras de Harlem. Era 1990, y el nombre de Steve Harvey fue llamado como finalista en la búsqueda nacional de comedia Johnny Walker. La misma voz que una vez se quebró y tartamudeó en un aula de Cleveland ahora brotaba suave y afilada, cortando la duda y estalle en estruendosos aplausos. Esa noche no fue solo un concurso, fue la prueba de que el chico que fue objeto de burlas por soñar demasiado grande, finalmente había obligado al mundo a escuchar. Y cuando las puertas de Showtime at the Apollo se abrieron para él, poco después, subió al legendario escenario con un peso mucho mayor que un micrófono. Detrás de esas cortinas no había solo un comediante, sino un superviviente del hambre. El ridículo y las noches pasadas temblando en un coche que se sentía más como un ataúd que como un hogar. Cada risa de esa audiencia de Harlem era más que comedia. Era una armadura contra la pobreza, un escudo contra la vergüenza, el sonido mismo de la redención.
Durante 7 años, Steve Harvey cargó con Apolo sobre sus hombros, transformando el escenario en un campo de batalla, donde sus cicatrices se convirtieron en su fuerza. Las luces de Harlem reemplazaron las luces de las gasolineras. Los vítores de miles ahogaron el silencio de sus noches más solitarias. Sin embargo, el precio fue alto. Presentar, hacer giras, escribir chistes hasta el amanecer. Su cuerpo se tambaleaba bajo jornadas de 18 horas. Su voz a menudo se deshilachaba. Le dolía la espalda por los vuelos sin dormir y su mente se tambaleaba al borde del colapso. Una vez admitió: «La risa que escuchas es la herida que convertí al revés». Cada actuación exigía que sangrara un poco más de sí mismo, convirtiendo el dolor en frases ingeniosas, la humillación en esperanza. Y mientras las cámaras de televisión llevaban su rostro a toda la nación, la misma maestra que una vez destrozó su papel, ahora no tenía más remedio que verlo cada semana, en cada hogar, en cada pantalla. La escalada solo se hizo más empinada, pero también la gloria. En 1994 protagonizó Me and the Boys, y 2 años más tarde, el Steve Harvey Show se convirtió en un hito cultural que se emitió hasta 2002. Para millones, no era solo un comediante. Era evidencia viviente de que la risa podía surgir de las cenizas de la desesperación. Pero el horario era despiadado. Los días se difuminaban en noches, los guiones en monólogos, los escenarios en estudios. La fama le dio coronas, pero también cadenas, robando el descanso, robando las cenas familiares, robando horas irreemplazables con sus hijos. Más tarde, confesaría que en la cima del éxito de su comedia de situación, era conocido por el mundo, pero ausente en casa. Era una verdad que lo atormentaba en silenciosas habitaciones de hotel, donde el rugido de los aplausos se desvanecía en un silencio tan pesado que resonaba en sus oídos. Luego vino la gira que lo coronó. De 1997 a 2000, Steve se unió a Cedric the Entertainer, D.L. Haley y Bernie Mac para la gira Kings of Comedy. Noche tras noche, las arenas temblaban con multitudes rugientes. Y cuando Spike Lee capturó todo en el original Kings of Comedy, 2000, el nombre de Harvey se grabó no solo en la historia del monólogo, sino en el alma de la cultura estadounidense. Para un hombre que una vez se preguntó si el mundo recordaría que existía, el sonido de estadios enteros coreando su nombre era casi insoportable en su belleza. Sin embargo, incluso entonces, mientras su corazón se hinchaba de orgullo, su cuerpo susurraba sus advertencias. Agotamiento, estrés, el silencioso precio de llevar una corona demasiado pesada durante demasiado tiempo. Cada vítores, reflexionó, me recordaba las noches que pasé hambriento. Cada foco me recordaba la oscuridad de la que venía. Pero a veces, admitió en voz baja, también me recordaba todo lo que me perdí mientras lo perseguía. Pero el impacto de Steve se extendió mucho más allá del escenario. Sus palabras, una vez ahogadas por un tartamudeo, se convirtieron en armas de curación. En 2009, vertió su sabiduría ganada con tanto esfuerzo en Actúa como una dama, Piensa como un hombre, un libro que convirtió las cicatrices en guía y se convirtió en un éxito de ventas del New York Times, que luego fue adaptado a una película de gran éxito de taquilla. Siguieron más libros. Charla directa, sin rodeos. 2010. Actúa como un éxito. 2014. Salta. 2016. Cada uno no era solo un consejo, sino mapas de supervivencia para aquellos que todavía estaban atrapados donde él una vez estuvo.
Los honores llegaron como una marea, pero ninguno borró el recuerdo de ese Ford. VT Humanitario del Año en 2011, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2013, múltiples premios Emmy diurnos, premios NEA ACP, Image, el cambio de nombre de la calle de su infancia a Steve Harvey Way en 2015, un título honorífico en 2016. Cada vez que se paraba en un escenario aceptando los aplausos, admitió que su mente retrocedía a las noches en que se acurrucaba solo, susurrando las palabras de su padre. «Léelo de nuevo. Hazlo tu promesa». El ascenso de Steve Harvey no fue una escalada recta, sino una resurrección. Desde Harlem hasta Hollywood, desde las páginas más vendidas hasta los imperios de la transmisión, se convirtió en la prueba viviente de que la fe puede llevar a un hombre a través del fuego. Que la resiliencia puede convertir el ridículo en realeza. Pero incluso cuando el mundo lo coronó, el hombre detrás de la sonrisa llevaba la fatiga de años sin descanso. El dolor de los cumpleaños perdidos y las sillas vacías en las mesas familiares. El peso de las batallas libradas en silencio. Su carrera no fue solo éxito. Fue el cumplimiento de una profecía escrita por un niño tembloroso en un trozo de papel roto. Un sueño del que una vez se rieron pero que ahora está grabado en la leyenda. Pero incluso las leyendas no se salvan del destino. Cuanto más alta es la corona, más afilada es la caída. Para Steve Harvey, el mismo foco que una vez se sintió como salvación, se convirtió en una espada ardiente en diciembre de 2015, bajo el brillante escenario del concurso de Miss Universo. En un fatídico suspiro, el triunfo se derrumbó en humillación, con millones de espectadores en todos los continentes conteniendo la respiración. Leyó el nombre equivocado, coronando a Queen, a la reina equivocada. El teatro se congeló. Los jadeos se propagaron como un trueno. Las cámaras capturaron cada parpadeo de pánico. Y en ese instante, el hombre que había construido su vida al mando de un micrófono sintió como si su voz hubiera sido robada ante todo el planeta. Más tarde confesó que el momento se extendió hasta la eternidad, cada segundo resonando como toda una vida de fracaso. «Solo quiero disculparme», dijo al fin. Su voz temblaba, su dignidad despojada, eligiendo la verdad sobre el escape. Se convirtió en una de las disculpas públicas más insoportables en la historia de la televisión, pero también en uno de los actos de rendición de cuentas más valientes que el mundo haya presenciado. Las consecuencias fueron despiadadas. Los memes explotaron. Los cómicos de programas nocturnos convirtieron su dolor en frases ingeniosas. Y los titulares declararon su carrera terminada. Harvey salió del escenario hacia un silencio mucho más frío que el rugido de cualquier multitud, cargando con el peso de 1.000 millones de ojos burlones. Admitió más tarde que en las horas solitarias que siguieron, se preguntó si el trabajo de su vida se había deshecho en 60 segundos. Sin embargo, donde otros podrían haberse escondido, se negó a inclinarse ante la vergüenza. Hizo lo impensable. Regresó para presentar Miss Universo nuevamente al año siguiente. Cuando volvió a ponerse bajo esas luces, con cicatrices pero intacto, ya no se trataba de la corona ni de los aplausos. Se trataba de reclamar su voz, demostrando que el honor no se mide por la perfección, sino por el coraje de levantarse cuando el mundo se ríe de tu caída. Pero el destino no había terminado con él. Detrás de las luces cegadoras de los escenarios mundiales, vinieron golpes más oscuros que cortaron mucho más profundo que cualquier frase ingeniosa. En 2019,
NBC canceló su programa de entrevistas Steve. Un programa en el que había vertido no solo trabajo, sino trozos de su alma, tejiendo humor con humanidad, risas con lecciones de vida. El anuncio golpeó como un trueno. Se enteró casi al mismo tiempo que el público, sorprendido por los titulares que hablaban de finales en lugar de principios. Para muchos, tal pérdida se sentiría como un borrador, como si años de esfuerzo hubieran sido borrados con una sola decisión. Para Harvey, fue otra prueba de fuego. En la grabación final, de pie ante la misma audiencia que había compartido su alegría y sus lágrimas, no arremetió, no se revolcó. En cambio, con una voz firme enmascarando la tormenta interior, dijo: «Este es solo un nuevo capítulo. Tengo 62 años, y este libro mío todavía tiene páginas por escribir». No era un escudo, era una brújula que lo guiaba tanto a él como a millones de espectadores, a comprender que a veces el cierre de una puerta es el preludio de una apertura mayor. Y, sin embargo, los moretones seguían llegando. Chistes más pequeños pero agudos que provocaron reacciones negativas. Palabras improvisadas que encendieron los titulares. En una época en la que cada sílaba podía ampliarse y reproducirse infinitamente, Harvey descubrió el peligro de no estar guionizado, sin filtrar, humano. Cada controversia cortaba como una herida delgada como el papel. Sin embargo, cada uno sanó en una cicatriz que susurraba disciplina, humildad y el peso de la influencia que llevaba un hombre que podía conmover a millones con una sola línea. El dolor de estos años fue diferente al hambre o la falta de vivienda. No era el dolor de un estómago vacío, sino el aguijón de la dignidad puesta a pisaprueba a la vista del público. El mismo hombre que una vez se acurrucó en el asiento trasero de un coche, ahora se encontraba acurrucado bajo el resplandor de los memes, sus errores reciclados en pantallas digitales que nunca olvidan. Pero la humillación no lo rompió. Lo refinó, convirtió la vergüenza en resistencia. Ridículo en resiliencia, convirtiendo cada golpe en combustible para un propósito más profundo. Cada vez que pensaba que había llegado al final, reflexionó más tarde: Dios me mostraba que solo estaba pasando la página. Para 2019, Steve Harvey había demostrado una verdad mucho mayor que la perfección: que la medida de la vida no está en los pasos impecables, sino en la voluntad de seguir caminando. El niño una vez silenciado por un tartamudeo, el hombre una vez destrozado por la pobreza, ahora llevaba cicatrices visibles para el mundo, pero se erguía más alto que nunca. Cuando la risa se volvió cruel y los aplausos se desvanecieron en silencio, le mostró al mundo que la verdadera marca de una leyenda no es la inmunidad al fracaso, sino el coraje inquebrantable para levantarse de nuevo. A menudo se dice que el éxito exige sacrificio, pero para Steve Harvey, el primer precio que pagó fue su familia. Años antes de Apolo o la gloria televisiva, allá por 1981, con solo 24 años, se casó con Marsha, el ancla silenciosa que lo apoyó cuando todavía era un joven luchador con nada más que chistes en el bolsillo y un sueño demasiado frágil para sostener. Juntos tuvieron 3 hijos, hijas gemelas, Carly y Brandy, y un hijo, Brick Jr. Durante un tiempo, su hogar llevó el sonido de la risa, no de las audiencias, sino de las voces inocentes de los niños que creían que su padre podía hacer cualquier cosa. Sin embargo, detrás de la risa, los armarios a menudo estaban vacíos, las facturas apiladas más alto que los muebles
y el sueño que se suponía que los levantaría comenzó, en cambio, a alejarlo. La década de 1980 fue despiadada. Harvey aún no era famoso. Se estaba abriendo camino a través de conciertos en pueblos pequeños, buscando trabajos ocasionales, a veces incluso durmiendo en su coche, cuando se quedaba sin dinero. Las noches pasadas bajo las luces de la comedia significaban mañanas perdidas en casa. Su billetera a menudo estaba vacía, su ropa desgastada y el refrigerador dentro de su casa, tan árido como la esperanza y a la que Marsha trató de aferrarse. Ella soportó el peso de la maternidad en silencio, estirando cada dólar, calmando a los niños hambrientos y viendo a su esposo desaparecer noche tras noche en clubes que rara vez pagaban lo suficiente para cubrir el alquiler. Steve confesaría más tarde con una voz cargada de arrepentimiento. Perdí a mi familia, persiguiendo el sueño. El matrimonio se deshizo a medida que crecía su ambición. La distancia entre ellos no se midió en millas, sino en cumpleaños perdidos, cenas frías y la silla vacía donde un padre debería haberse sentado. La soledad de Marsha se profundizó en un resentimiento silencioso. Se había casado con un hombre, pero se encontró criando a 3 hijos casi sola. Los gemelos a menudo preguntaban por qué papá no estaba en casa, y Brick Jr. buscaba una figura paterna que con demasiada frecuencia perseguía la risa en habitaciones lejanas. Para cuando el divorcio se finalizó en 1994, Steve estaba casi roto en todos los sentidos. Emocionalmente, cargaba con el dolor de los niños que ya no lo veían arropándolos por la noche. Financieramente, fue despojado, comenzando de nuevo desde casi nada. El hombre que podía hacer rugir de risa a los extraños no podía detener las lágrimas en su propia casa. Para Marsha, el matrimonio le había costado la confianza. Para los niños, les había costado años de la presencia de un padre. La herida de perder a esa primera familia nunca se curó por completo. Y sin embargo, incluso en este capítulo personal más oscuro, las semillas de la resiliencia crecieron. El dolor de fracasar como esposo y padre grabó en Steve una verdad que nunca olvidaría. Cada escenario en el que se paró, cada risa que ganó tuvo un costo. Y para Steve Harvey, el primer y más profundo costo fue Marsha y los hijos que amaba, pero que perdió en la búsqueda de un sueño. A mediados de la década de 1990, Steve Harvey estaba al borde de todo lo que una vez había soñado. Su rostro en la televisión, su nombre ascendiendo en la comedia, su futuro desplegándose. Sin embargo, detrás del brillo del éxito, llevaba la herida de su primer matrimonio roto y el dolor de 3 hijos que rara vez veía. Durante 2 años, su vida personal se sintió como silencio. Salas de espera de aeropuertos, pasillos de hoteles, cenas vacías. En esa soledad conoció a Mary Shackelford, una mujer que ofreció calidez y compañía cuando su vida se sentía como un torbellino de guiones y focos. Para Steve, ella parecía una segunda oportunidad, una oportunidad de reconstruir lo que se había destrozado. En 1996, a los 39 años, se casó con ella, creyendo que esta vez la historia terminaría de manera diferente. Los primeros años se sintieron como un bálsamo curativo en viejas heridas. Su hogar resonó con risas, no de extraños en arenas, sino de una familia encontrando su ritmo. En 1997, el nacimiento de su hijo, Winton, se sintió como la luz del sol rompiendo las nubes de tormenta. Harvey adoraba al niño, más tarde llamándolo mi brújula,
la razón por la que seguí de pie. Las tardes estaban llenas de alegrías simples. Steve se tendía en la alfombra de la sala de estar, dejando que Winton gateara por su pecho, mientras Mary sonreía cerca. Los fines de semana significaban barbacoas en el patio trasero, las risitas del bebé mezclándose con el olor a carbón, y fotos robadas que capturaban a un hombre que parecía por fin contento. Para un hombre que una vez había vivido fuera de un coche, llevando todo su mundo en el maletero, el sonido de la risa de un bebé en su propia casa era la prueba de que la redención era posible. Cada sonrisa en esas fotos familiares contaba una historia de esperanza restaurada. Steve sosteniendo a Winton en alto por encima de su cabeza, la mano de Mary descansando suavemente sobre su hombro. La promesa de estabilidad finalmente al alcance. En esos años fugaces, Harvey se permitió creer que había superado los fantasmas de la pobreza, la soledad y la pérdida, y que tal vez esta vez el amor duraría. Pero las tormentas tienen una manera de regresar, a veces más oscuras la segunda vez. Al principio, hubo momentos que se sintieron como curación. Cenas tranquilas, el brillo de un hijo recién nacido, fotos familiares llenas de sonrisas genuinas. Cuando Winton nació en 1997, Harvey a menudo lo acunaba como un milagro frágil, diciéndole a sus amigos: «Él es mi brújula, la razón por la que sigo de pie». Para un hombre que una vez durmió en un coche, sostener a su hijo pequeño se sentía como redención. Como si Dios finalmente hubiera equilibrado las escalas del sufrimiento. Pero la ambición es una espada de doble filo. A medida que la carrera de Harvey se aceleraba, grabaciones de comedias de situación, apoyo, las giras de los reyes de la comedia, su matrimonio comenzó a tambalearse bajo las mismas ausencias que habían deshecho la primera. Mary anhelaba la estabilidad. Las cenas que no terminaban con él, empacando una maleta, las noches en que el micrófono no le robaba ya a su esposo. Steve, atormentado por el terror de volver a caer en la pobreza, estaba consumido por la supervivencia y el éxito. Lo que comenzó como pequeños silencios, llamadas telefónicas perdidas y sillas vacías en las fiestas, se convirtió en discusiones lo suficientemente agudas como para cortar el mismo amor que una vez los mantuvo unidos. Para 2005, después de casi una década, el colapso ya no era evitable. Y a diferencia de la silenciosa angustia de su primer matrimonio, este final llegó bajo las luces cegadoras de las cámaras. Mary se presentó ante el mundo con acusaciones que atacaron la reputación de Harvey, pintándolo como indigno de la misma imagen que había luchado por construir. Aunque los tribunales luego desestimarían muchas de las reclamaciones, el veredicto de la opinión pública fue despiadado. Su rostro, una vez pegado en vallas publicitarias para la risa, ahora llenaba los tabloides como un símbolo de escándalo. Ese divorcio, admitió más tarde, dejó las cicatrices más pesadas en mi espíritu y en mi imagen. Las batallas fueron implacables. Los guiones fueron reemplazados por declaraciones juradas, la risa por deposiciones, el ritmo de los remates por el frío monótono del testimonio legal. Las entrevistas que deberían haber celebrado su oficio se convirtieron en interrogatorios de su carácter. Una vez temió ser invisible. Ahora estaba sobreexpuesto, diseccionado, juzgado por errores, reales e imaginados. Cada destello de la bombilla de un paparazzi se sentía como una herida reabriendo. Cada susurro, un veredicto sin apelación. Sin embargo, la herida más profunda no fueron los titulares. Fue la fractura en casa. Winton tenía solo 8 años cuando el amor de sus padres se derrumbó en amargura. Después del divorcio, el niño vivió con su madre,
dejando a Steve solo con fragmentos de tiempo. Un fin de semana aquí, unas vacaciones allá. Podía sobrevivir a los tabloides, confesó Harvey más tarde. Pero ver ese dolor en los ojos de mi hijo, eso me rompió. Solo en habitaciones de hotel, a menudo miraba al techo, adorado por millones, pero impotente para proteger al único niño que más importaba. Años más tarde, cuando Winton eligió vivir con él cuando era adolescente, Harvey lo llamaría una segunda oportunidad de Dios. Prueba de que algunos lazos pueden sanar a pesar de la tormenta. Mirando hacia atrás, Harvey describió esos años no como un divorcio, sino como un crisol, un horno de vergüenza pública y agonía privada. Pensé que ya lo había perdido todo una vez, reflexionó amargamente. No sabía que podía perder aún más. El hombre que había ascendido de la falta de vivienda a la fama familiar, ahora se sentía despojado nuevamente, no de posesiones, sino de dignidad, paz y la simple comodidad de la familia. Y sin embargo, perseveró. Se aferró a su fe, a su papel como padre, a la obstinada creencia de que las cicatrices podían ser remodeladas en fuerza. El matrimonio con Mary Shackelford no fue solo otro capítulo. Fue la tormenta que casi lo ahoga, el juicio que reveló el verdadero costo de perseguir un sueño. Lo dejó cicatrizado, cansado y humilde, pero aún así se mantuvo de pie. Y al estar de pie, descubrió una verdad que incluso las leyendas deben aprender. Las batallas más feroces no se libran bajo los focos, sino en silencio. Cuando la multitud se ha ido, y el único testigo es tu propio reflejo, parecía como si el fuego de una tormenta apenas se hubiera atenuado antes de que otra golpeara. Esta vez dirigido no al matrimonio de Steve Harvey, sino a su propia supervivencia. En 2005, en las cenizas de su segundo divorcio, Harvey no se erigió como un titán de la televisión, sino como un hombre que miraba la ruina. Cuando terminaron las batallas judiciales y se pagó a los abogados, caminó hacia el banco, deslizó su tarjeta y observó cómo la pantalla parpadeaba con un número tan pequeño que se burlaba de él. 1.700 euros. Para un hombre cuyo rostro llenaba vallas publicitarias y cuya voz llenaba arenas, esa cifra cortó más profundo que la pobreza. Era humillante, admitió más tarde, que el mundo creyera que eres rico cuando ni siquiera puedes respirar. Pero la humillación fue solo el comienzo. Pronto llegó el golpe más cruel. Un descubrimiento devastador de que durante 7 años, debido a una desastrosa falla contable, sus impuestos no se habían presentado. Principal, intereses, sanciones, se multiplicaron como buitres dando vueltas, hinchándose en una montaña tan alta que amenazó con aplastarlo. Una vez había temido la falta de vivienda. Ahora temía algo más oscuro. Prisión, desgracia y el borrado de todo por lo que había luchado. Por la noche se acostaba en habitaciones de hotel mirando al techo, atormentado por 2 pensamientos. ¿Qué pasa si lo pierdo todo? ¿Qué pasa si mis hijos me ven caer? Y, sin embargo, en ese abismo, ¿Harvey hizo lo que hacen los sobrevivientes? Luchó. Construyó un plan tan implacable como el hambre misma. Mucho antes del amanecer, mientras la ciudad aún dormía, ya estaba en un estudio. Su voz llevándose a través de las ondas en un programa de radio matutino. Ese micrófono se convirtió en su salvavidas. El único campo de batalla donde todavía se sentía poderoso, incluso cuando la deuda amenazaba con silenciarlo. Cada chiste que conté en esos días fue pagado con miedo, recordó. Pero el miedo lo mantuvo en movimiento.
La disciplina se convirtió en su armadura. Cada dólar era un soldado. Cada concierto otro paso contra la desesperación. El agotamiento se convirtió en su compañero diario. Trabajó hasta que su cuerpo se tambaleó. Radio por la mañana, reuniones durante el día, escenarios por la noche. No había lujo, ni pausa. Apiló oportunidades sobre el cansancio, negándose a dejar que la avalancha lo enterrara. De esa rutina salieron sus libros. Actúa como una dama. Piensa como un hombre. 2009. Charla directa, sin rodeos. 2010. Cada página que escribió no fue solo un consejo para los demás, sino un muro de ladrillos que mantenía a rayas a los acreedores. Luego, en 2010, llegó el giro del destino. Harvey subió al escenario como anfitrión de Family Feud. En 3 años las calificaciones explotaron a máximos históricos. Lo que había comenzado como un salvavidas se convirtió en una resurrección. El mismo hombre que una vez se acurrucó en un Ford, ahora aparecía todas las noches en las salas de estar de Estados Unidos, no como una víctima de la deuda, sino como el rostro de la risa misma. Aún así, la escalada fue brutal. Harvey admitió que durante años, cada cheque de pago fue directamente al IRS. Las ovaciones de pie fueron seguidas por noches de calculadoras, oraciones y miedo de que la sombra de la deuda aún pudiera borrarlo. Pensé que había terminado, dijo. Pero Dios no había terminado conmigo. Lentamente, dolorosamente, dólar por dólar, actuación por actuación, se abrió camino a rastras. Los susurros de humillación. «Estás acabado», fueron ahogados por la prueba de que la resiliencia podía convertir la desgracia en testimonio. A finales de la década de 2000, Harvey había reconstruido más que dinero. Reconstruyó la dignidad, reconstruyó la disciplina, reconstruyó la fe que lo había llevado desde la infancia. El capítulo de 1000, Ley 607 años de impuestos, nunca se trató solo de números. Se trataba de vergüenza, supervivencia y el terror de fallar a sus hijos. Pero también se trataba de lo que sucede después. De rodillas oró, desde sus rodillas luchó. Y cuando se levantó, llevó cicatrices que hablaron más fuerte que cualquier frase ingeniosa. Que la fe, la disciplina y la voluntad inquebrantable pueden convertir el peso de la ruina en la base misma de la redención. A mediados de la década de 2000, Steve Harvey se encontraba en escenarios que millones envidiaban. Pero fuera del escenario, llevaba heridas que ningún foco podía curar. 2 matrimonios rotos, hijos que lo habían visto alejarse, noches de muerte que casi lo aplastan, y el vacío de un hombre que podía hacer rugir de risa al mundo, pero llorar solo en silencio. La supervivencia lo había mantenido respirando. Pero la supervivencia no es lo mismo que vivir. Luego vino Marjorie Bridges, la mujer a la que Harvey llamaría más tarde lo mejor que me ha pasado. Su historia se sintió escrita por el destino mismo. Años antes, en Memphis, había mirado desde un escenario. La había señalado entre la multitud y había declarado: «No sé quién eres, pero me voy a casar contigo algún día». La vida los separó entonces, pero el destino fue paciente. En 2005 Harvey estaba magullado por el escándalo, casi destrozado en espíritu cuando el destino lo reunió nuevamente. 2 años después, a los 50 años, cansado, con cicatrices, pero aún esperanzado, se casó con ella. Y con ese voto, encontró no solo una esposa, sino la redención. Marjorie hizo lo que la fama, el dinero y la televisión nunca pudieron.
Lo estabilizó. Donde él había estado frenético, ella trajo la calma. Donde se sentía fracturado, ella lo hizo completo. Ella lo instó a dormir cuando él hubiera trabajado toda la noche. Ella le recordó que comiera cuando su cuerpo soportaba la tensión de interminables espectáculos y susurró oraciones sobre él cuando dudaba de sí mismo. Harvey ha admitido que el 85% de todo lo que tengo vino después de casarme con ella. No estaba hablando de riqueza. Estaba hablando de paz. El tesoro invaluable de volver a casa, no al silencio, sino a la risa alrededor de la mesa. Juntos construyeron algo más grande que ellos mismos. Una familia mixta de 7. Los 3 hijos de Steve, los 3 de Marjorie y su hijo menor, Winton, bajo un mismo techo. Al principio hubo vacilaciones, la distancia natural del paso, pero Harvey se negó a dejar que esa palabra los definiera. Les dio a sus hijos su apellido. Lentamente, a través de la constancia y el amor, le dieron su confianza. Aprendió a aparecer para ellos, no con grandes gestos, sino con constancia. Viajes en coche a la escuela, charlas tranquilas antes de acostarse, cenas donde escuchaba más de lo que hablaba. No era solo su proveedor, se convirtió en su protector, su padre. El mundo fue testigo de ese vínculo en 2015, durante un tributo televisado. Jason, el hijo de Marjorie, se dirigió a Steve y le dijo: «Me diste tu apellido. No hay nadie mejor que tú, papá». El auditorio se quedó quieto. Las cámaras capturaron el rostro de Harvey mientras se rompía, sollozando, no como un comediante o anfitrión, sino como un hombre finalmente perdonado. Para alguien que una vez había susurrado: «Perdí a mi primera familia persiguiendo el sueño». Esas palabras no eran solo afecto, eran gracia, absolución, curación hecha visible. La vida con Marjorie le dio a Harvey lo que ninguna corona de fama podría: los milagros silenciosos de pertenecer. Las noches en que llegaba a casa y encontraba a su familia esperando en la mesa. Cumpleaños donde cada niño, biológico y adoptado, estaba junto como uno solo. Vacaciones donde no era Steve Harvey la celebridad, sino simplemente papá. A menudo dice que Marjorie lo salvó, pero tal vez la verdad más profunda sea esta. Ella le recordó que valía la pena salvarlo. Hoy, cuando Harvey inspecciona las mansiones, los premios, los programas que llevan su nombre, insiste en que nada de eso se compara con lo que encontró en ella. El hombre que una vez durmió en un coche, que una vez temió haber perdido a cada familia que pudiera tener, ahora se sienta a una mesa rodeado de niños que creen en él. Marjorie convirtió su casa en un hogar, sus arrepentimientos en lecciones y sus cicatrices en historias de curación. Para Steve Harvey, casarse con Marjorie no fue solo otro capítulo. Fue el capítulo. El momento en que la supervivencia se convirtió en alegría. El momento en que la vergüenza se convirtió en gracia. El momento en que un hombre que casi había perdido todo descubrió la tranquila, ordinaria y milagrosa verdad de tenerlo todo. Ahora, con casi 70 años, Steve Harvey se erige no solo como un comediante o un anfitrión, sino como el arquitecto de un imperio global. Su carrera se extiende por continentes, industrias y generaciones de fanáticos. Desde 2010 ha sido el rostro de Family Feud, filmado hoy en Tyler Perry Studios en Atlanta, elevando el programa a uno de los programas más vistos en la televisión diurna. Su spin-off, Celebrity Family Feud en ABC, ya está listo para una nueva temporada en 2025.
Todas las mañanas de 6 a 10 a.m., el Steve Harvey Morning Show llega a millones en los Estados Unidos y más allá a través de la sindicación y los podcasts. A través de su compañía, Steve Harvey Global, Harvey se ha expandido mucho más allá de la televisión estadounidense, otorgando licencias de Family Feud a audiencias en Sudáfrica, Ghana y pronto Botsuana, donde presentará personalmente la nueva versión en 2005. Sus empresas se extienden también a la salud y el espíritu empresarial. Con Lovat You, una línea de verduras y suplementos que cofundó, Harvey ha fusionado el bienestar personal con la innovación empresarial, ofreciendo productos que reflejan su propio enfoque disciplinado de la longevidad y la vitalidad. Lo que lo define hoy no es solo la visibilidad, sino la visión. Harvey ha construido un imperio diversificado diseñado para sobrevivir a cualquier escenario, micrófono o contrato. Televisión, radio, publicación, producción, formatos internacionales, negocios. Cada rama es tanto una plataforma como una salvaguardia, prueba de una filosofía que a menudo comparte. Nunca dependas de una sola corriente cuando puedes crear muchas. No es el miedo lo que lo impulsa ahora, sino la previsión. La sabiduría para convertir las cicatrices pasadas en estrategia y la estrategia en un legado que perdurará mucho después de que el foco se desvanezca. Los símbolos externos de la vida reconstruida de Harvey brillan con la escala de un imperio. En 2020, aseguró una de las joyas de la corona de Atlanta, una finca de 17 acres que una vez perteneció a Tyler Perry. Con casi 35.000 pies cuadrados, la mansión se lee como un resort privado, completo con un gimnasio de última generación, spa, piscina infinita, cine en casa e incluso un salón de baile escondido enterrado debajo del suelo. Un mundo secreto para reuniones. Los registros públicos y los informes de los medios lo valoran en alrededor de 15 millones. Pero su verdadero valor radica en lo que representa. Permanencia. Después de décadas de impermanencia, esta finca es solo el último capítulo en un estilo de vida moldeado por la reinvención constante. Durante sus años de programa de entrevistas en Chicago, Harvey vivió sobre el horizonte, en un ático de la Torre Trump. Las luces de la ciudad a sus pies. Más tarde, en Beverly Hills, el exclusivo Beverly Park alquiló una mansión a un costo mensual de 6 cifras. Prueba de que para Harvey, el hogar se había convertido no solo en refugio, sino en escenario. Las vacaciones lo han llevado mucho más allá de la tierra. Él y su familia han sido fotografiados a bordo de superyates, cuyos precios de alquiler ascienden a cientos de miles por semana. Momentos de escape ganados después de años de implacable rutina. Su garaje también cuenta una historia en cromo y caballos de fuerza. Un Cadillac de 1941 meticulosamente conservado. Un Rolls-Royce Phantom 8 y un Bentley, regalado a Marjorie. Cada uno menos sobre el transporte que sobre el testimonio. En su muñeca, los relojes se convierten en signos de puntuación de logros. Rolex Day-Date para la autoridad atemporal, Rainbow Daytona para la exuberancia y Roger Dubos Knights of the Round Table para contar historias en miniatura. Y luego está el estilo. Bajo la mirada de la estilista Ellie Caramo, Harvey ha redefinido la ropa masculina moderna a su edad. Sus conjuntos monocromáticos regularmente se vuelven virales. Líneas afiladas, colores audaces, sastrería de precisión. Cada atuendo una declaración de que la reinvención no está limitada por el tiempo. Para un hombre una vez medido en escasez, su estética hoy se mide en confianza,
un lujo mucho más raro que la piedra o el acero. Sin embargo, incluso en la opulencia, Harvey vive como un hombre ensombrecido por la disciplina y el miedo. Su mayor batalla ahora no es con los aplausos o los contratos, sino con su propio cuerpo. Ha hablado abiertamente sobre la presión arterial alta, la apnea del sueño y la aparición preocupante de síntomas de azúcar, condiciones que una vez lo dejaron mirando al techo con temor, inseguro de si el luto llegaría fácilmente. Decidido a no dejar que la enfermedad robe lo que la dificultad no pudo, perdió 30 libras de su cuerpo después de los 50 años. Se sometió a la rutina del entrenamiento diario y construyó un régimen de fuerza de cuerpo completo y cardio implacable. Sus comidas son limpias hasta el punto de la austeridad. Sus suplementos extraídos de la misma línea que cofundó, Le Bateu. Las noches, una vez perdidas en el caos, ahora están gobernadas por la disciplina del sueño. No el lujo, sino la supervivencia. La salud es mi pacto con mi familia y mi audiencia, insiste, sabiendo que la misma determinación que reconstruyó su fortuna ahora debe proteger su carne. Aún quedan sombras. Detrás de los trajes impecables hechos a la perfección se encuentra el silencioso ritual de los tensiómetros y las rutinas cuidadosamente medidas. Detrás de la confianza radiante, el recuerdo del cansancio que una vez lo dejó en medio de una conversación, obligándolo a enfrentar sus límites. Y más allá de la lucha privada, persiste la pública. El error de Miss Universo de 2015, reproducido infinitamente en línea, se convirtió en un meme que sobrevive a su momento. Lo reconoció, se disculpó y regresó. Sin embargo, el aguijón de la humillación todavía parpadea cada vez que su nombre resurge. Y más profundo aún está el fantasma de la escasez. Incluso rodeado de acres de la finca de Atlanta y candelabros que proyectan luz dorada a través de salones de baile ocultos, Harvey admite que el miedo nunca se ha ido. Todavía pienso en 1.700 toros. Confiesa que el número ahora es menos sobre dinero que sobre memoria. El recordatorio constante de lo frágil que puede ser la seguridad. Los aplausos todavía llenan el aire. Pero cuando se cierran las cortinas, es el silencio de la responsabilidad lo que ruge más fuerte. El peso de un imperio que mantener, de 7 hijos y nietos que lo ven como patriarca, de una promesa de que la disciplina, no la fama, los mantendrá a salvo. Aún así, este capítulo de la vida de Steve Harvey no se mide en calificaciones, contratos o incluso riqueza. Se mide en curación. Con Marjorie a su lado, la mujer a la que llama lo mejor que me ha pasado, Harvey ha convertido las cicatrices en fuerza y los arrepentimientos en sabiduría. Juntos, construyeron una familia mixta que demuestra que el amor puede ser elegido. Cosida no por sangre, sino por compromiso. En 2015, en una transmisión en vivo, su hijastro Jason se volvió hacia él y dijo con sincera sinceridad: «Me diste tu apellido. No hay nadie mejor que tú, papá». En ese instante, Steve Harvey se echó a llorar. No como un comediante, no como una celebridad, sino como un hombre finalmente perdonado. Para alguien que una vez susurró con pesar: «Perdí a mi primera familia persiguiendo el sueño». Esto no fue aplauso. Fue absolución. Fue la prueba de que el pasado, sin importar cuán fracturado sea, puede ser reparado cuando se permite que el amor haga su trabajo. La redención no había venido de escenarios o focos, sino de la voz silenciosa y sanadora de un niño que eligió llamarlo padre. Hoy, su fortuna se cuenta en cientos de millones.
Su nombre asociado a programas globales. Su hogar una extensa finca de 17 acres en Atlanta, que se asemeja a Sonis a un resort privado. Sin embargo, pregúntele a Harvey qué es lo que más valora, y su respuesta no será la riqueza, las mansiones o los contratos. Su mayor tesoro se encuentra en la mesa de la cena, donde cada niño, biológico o adoptado, toma asiento como iguales. Es en las noches cuando se desprende del título de ícono y es simplemente papá, escuchando la risa en lugar de los aplausos. Es en las mañanas cuando los nietos corren por los pasillos resonantes, su alegría más fuerte que cualquier ovación de pie. Estos son los trofeos que guarda más cerca, invisibles, pero eternos. Su historia ahora habla mucho más allá de la comedia o la televisión. Se ha convertido en un testimonio viviente de que la resiliencia puede superar la humillación. Que la fe puede llevar a un hombre a través del fuego y que el amor, inesperado, inmerecido, inquebrantable, puede restaurar incluso el corazón más roto. El chico que una vez tartamudeó de vergüenza se ha convertido en el hombre cuya voz no solo entretiene sino que inspira. Su vida es la prueba de que las cicatrices no son el final de la historia. Son la tinta con la que se escribe la redención. Y tal vez el propio Harvey lo haya dicho mejor. Los aplausos se desvanecen. Los trofeos acumulan polvo. Pero la familia, la disciplina y la gratitud, estos son los legados que perduran. Así que me dirijo a ti. ¿Ha habido un momento en tu vida en el que la gracia te haya dado una segunda oportunidad? Cuando el amor, incluso en su forma más pequeña, reescribió tu historia. Si el viaje de Steve Harvey te ha conmovido, comparte tu reflexión a continuación. Tus palabras pueden ser el recordatorio que otra persona necesita, de que la curación es posible, de que ninguna cicatriz es definitiva y de que la historia nunca termina hasta que eliges escribirla con amor.